Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desgranar cada detalle de esas producciones que nos roban el corazón. Espero que estén pasando un día maravilloso, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente ha estado en boca de todos, o mejor dicho, en el feed de todos los fans. Hoy vamos a hablar de algo que nos dejó a todos, absolutamente a todos, con la respiración contenida, con ese pellizquito en el estómago y, por qué no decirlo, con una sonrisa tonta en la cara. Sí, ya lo habrán adivinado por el título, vamos a desmenuzar ese beso icónico de Hande y Kerem que hizo historia. Sé que muchos de ustedes han estado pidiendo este vídeo y créanme, yo también estaba ansioso por compartirlo con ustedes. Porque ¿quién no se derritió ante esa escena? ¿Quién no sintió la química, la intensidad, la magia que desbordaba de cada milímetro de ese momento? Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones, pónganse cómodos, porque vamos a viajar de regreso a ese instante que se grabó a fuego en nuestras memorias. Y si aún no lo han hecho pero les encanta este tipo de contenido, no duden en hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título lo dice todo. El beso de Hande y Kerem que dejó a todos sin aliento. Y es que, seamos sinceros, la anticipación para este momento en la serie ya era altísima. Llevábamos capítulos construyendo la tensión, viendo cómo los personajes de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que en la ficción se llaman Eda YLDZ y Serkan Bolat, se acercaban, se alejaban, jugaban al gato y al ratón, pero con una conexión que era palpable, evidente para cualquiera que tuviera ojos para ver. Sus miradas lo decían todo. Esos gestos sutiles, esas sonrisas fugaces, esa forma en que se buscaban sin darse cuenta, eran la prueba de que algo grande se estaba gestando. Y entonces llegó el momento. No fue un beso casual, no fue un beso forzado. Fue un beso nacido de la necesidad, de la urgencia, de la pura y simple verdad de sus sentimientos. Lo recuerdo como si fuera ayer. La escena se desarrollaba en un contexto bueno, en ese momento la trama estaba un poquito complicada, como suele pasar en estas historias que nos encantan. Había malentendidos, había desafíos, había esa típica lucha interna de los personajes por aceptar lo que sentían. Y de repente ahí estaban ellos. El escenario perfecto para que la emoción explote. Lo que hizo a este beso tan especial, tan memorable, no fue solo la ausencia de diálogo. A veces el silencio grita más fuerte que 1000 palabras. Fue la forma en que se miraron justo antes. Esa conexión ocular que traspasa la pantalla y llega directo al corazón del espectador. Vimos la duda, el deseo reprimido, la vulnerabilidad y finalmente la rendición. Kerem se acercó a Hande o fue Hande quien dio el primer paso, los detalles son difusos por la intensidad del momento, pero lo que es innegable es que ambos se entregaron por completo. Y cuando sus labios se encontraron, ¡boom! Fue una explosión. No fue un beso tímido, ni un beso experimental. Fue un beso apasionado, profundo, lleno de años de sentimientos acumulados, de momentos tensos, de silencios cargados. Se sintió real, se sintió crudo, se sintió como la culminación de todo lo que habíamos estado esperando. La cámara capturó cada detalle, la forma en que se aferraron el uno al otro, la expresión en sus rostros, ese leve temblor que delata la magnitud de la emoción. Podíamos ver en sus ojos, en sus gestos, la intensidad de lo que estaban sintiendo. No era solo una actuación, era una entrega total a sus personajes y, para muchos, a la química que trascendía la pantalla. La forma en que Kerem rodeó la cintura de Hande acercándola aún más, y la manera en que Hande entrelazó sus dedos en su cabello, o se apoyó en su pecho, transmitía una ternura y una pasión que nos dejó sin palabras. Y el beso en sí, la forma en que se prolongó con esa suavidad y esa intensidad al mismo tiempo, hizo que los segundos se sintieran como una eternidad. Los efectos de ese beso fueron inmediatos. En la serie significó un antes y un después. Para los personajes fue el punto de inflexión donde ya no podían negar lo que sentían. Fue la confirmación de que su conexión era profunda y genuina. Y para nosotros los espectadores, fue la recompensa a toda la paciencia y a la inversión emocional que habíamos hecho en sus personajes. Fue ese momento por fin, que todos esperábamos, pero que superó todas nuestras expectativas. No podemos hablar de este beso sin mencionar la reacción del público. Las redes sociales explotaron.
Miles de comentarios, de tweets, de publicaciones inundaron Internet. Los fans compartían sus reacciones, sus lágrimas, sus gritos de emoción. Se crearon memes, GIFs, y la escena se viralizó a una velocidad impresionante. Era evidente que habíamos presenciado algo especial, algo que resonaba en muchas personas. Y es que, más allá de la historia que se cuenta en la serie, este tipo de escenas logran conectar con emociones universales. El primer amor, la superación de barreras, la valentía de expresar lo que uno siente, la intensidad de una conexión profunda. Andy y Kerem, a través de sus personajes, nos recordaron la belleza de esos momentos en los que el corazón habla más fuerte que la razón. Para muchos, este beso también alimentó el deseo y la especulación sobre la relación de Andy y Kerem en la vida real. Su química en pantalla era tan fuerte, tan auténtica, que era difícil separarla de la realidad. Y sí, sabemos que eventualmente su relación se hizo pública, lo cual para muchos solo validó aún más la intensidad de ese beso en la serie. No podemos juzgar, pero sí podemos admirar la profesionalidad y la entrega que mostraron en cada escena, logrando esa magia que nos atrapó. Analizando desde un punto de vista técnico, la dirección de la escena, la iluminación, la música de fondo, todo contribuyó a crear ese ambiente íntimo y cargado de emoción. La forma en que la cámara se enfocaba en sus rostros, en los detalles, en las reacciones, hizo que nos sintiéramos parte de ese momento, como si estuviéramos allí, sintiendo lo mismo que ellos. Es el arte de contar una historia a través de la imagen y la emoción. Y aunque la serie haya terminado, o la trama haya seguido su curso, ese beso particular de Hande y Kerem se ha quedado grabado en la historia de las series turcas. Es un referente, un momento que los fans recordarán y revivirán una y otra vez. Es la prueba de que cuando hay talento, química y una buena historia, se pueden crear momentos inolvidables que trascienden la pantalla. Ahora, antes de cerrar este episodio especial, quiero invitarlos a reflexionar. ¿Qué fue lo que más les impactó de ese beso? ¿Sintieron ustedes también esa misma emoción al verlo? ¿Hubo alguna otra escena de la serie que les haya tocado el corazón de manera similar? Me encantaría leer sus opiniones y sus experiencias en los comentarios de abajo. Queremos crear una comunidad donde todos podamos compartir nuestras pasiones y nuestras historias. En resumen, hemos recordado y analizado ese beso icónico de Hande y Kerem que, sin duda, dejó a todos sin aliento. Hemos hablado de la química palpable, de la intensidad de la escena, de la reacción del público y de cómo ese momento se convirtió en un hito en la historia de la serie. Fue la culminación de meses de tensión romántica, la validación de sentimientos ocultos y un momento de pura magia cinematográfica. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje. Ha sido un placer revivir este momento tan especial con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, si este vídeo les gustó, si sintieron la misma emoción al recordarlo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también vivieron la intensidad de ese beso. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigan soñando y sigan suspirando con las historias que nos roban el corazón. Adiós.